Hola, hola a todos y todas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro espacio de conexión y buena onda. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy les traigo un tema que me emociona muchísimo compartir con ustedes, porque se trata de una faceta poco conocida, pero muy especial, de una de nuestras actrices favoritas, Ande Ercel. Sí, así como lo escuchan, vamos a adentrarnos en el mundo de Ande y su práctica de meditación, y cómo, según sus propias palabras, tiene un guía muy particular. Kerem. Pero antes de que empiecen a hacer sus propias conjeturas, les prometo que todo tendrá sentido en unos minutos. Así que prepárense para descubrir un lado más íntimo y espiritual de Ande, y cómo la meditación, con una ayuda muy especial, se ha convertido en parte esencial de su rutina. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida más cálida y los invito a unirse a esta gran comunidad. No olviden darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas, chismes y reflexiones. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta increíble historia. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de Ande Ercel y su conexión con la meditación. Todos conocemos a Ande como una actriz talentosísima, una chica súper carismática y por supuesto, un ícono de la moda. Pero detrás de esa imagen pública, hay una persona que busca el equilibrio, la calma y la conexión consigo misma. Y es ahí donde entra la meditación. No es ningún secreto que la vida de un artista puede ser bastante agitada, llena de compromisos, viajes y mucha atención mediática. En este contexto, encontrar espacios de paz y tranquilidad se vuelve fundamental para mantener la salud mental y emocional. Y es justamente lo que Ande ha encontrado en la meditación. En varias entrevistas, ella misma ha confesado que ha incorporado esta práctica en su rutina diaria, como una herramienta para manejar el estrés y la ansiedad, y para conectar con su esencia. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque Ande ha revelado que su guía personal en este viaje de introspección y mindfulness es nada más y nada menos que Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Pero no se alarmen, no estoy hablando de un gurú místico o algo por el estilo, sino de una dinámica muy particular y conmovedora entre ellos. Según ha explicado Ande, Kerem, con quien mantuvo una relación muy mediática y que, como todos sabemos, es un hombre sumamente activo, enérgico y lleno de vitalidad, ha encontrado en la meditación un espacio de calma, algo que también le sirve a él, y ha compartido este hábito con Ande. Imaginen eso. Los dos actores con personalidades tan diferentes pero a la vez tan complementarias, encontrando un punto en común en la búsqueda de la paz interior. Es una imagen muy inspiradora, ¿no les parece? Ahora, vamos a profundizar un poco en cómo funciona esta dinámica tan especial entre Ande y Kerem en la meditación. Ande ha contado que no se trata de sesiones formales guiadas por Kerem como un maestro. Más bien, es una práctica conjunta donde Kerem, con su experiencia, le da algunos consejos y comparte algunas técnicas que le han funcionado a él. Además, su presencia y compañía durante estos momentos de meditación se han convertido en un factor fundamental para que Ande se mantenga constante y comprometida con esta práctica. Y es que, como todos sabemos, a veces nos cuesta ser constantes con nuestros hábitos de bienestar, y tener a alguien que te apoye y te motive a seguir adelante puede marcar la diferencia. Ande ha expresado que valora muchísimo este apoyo de Kerem, y que su presencia la ayuda a relajarse, a concentrarse en el presente y a profundizar en su propia introspección. Pero ojo, no se trata de que Kerem sea un gurú estricto que le impone una rutina a Ande. La dinámica es mucho más orgánica y espontánea, y se basa en el respeto mutuo, el cariño y la comprensión. Es como si Kerem hubiera compartido con ella este espacio de calma que él ha encontrado, y juntos están aprendiendo a cultivar la paz interior. Es algo muy bonito y muy inspirador de ver, sobre todo porque demuestra que las personas pueden influir positivamente en la vida de otras, compartiendo aquello que les hace bien. Y es que al final, la meditación no es algo que se haga de forma aislada, sino que se enriquece con las experiencias y las conexiones humanas. Y en este caso, la conexión entre Ande y Kerem ha hecho que esta práctica se convierta en algo aún más significativo para ambos. Y ahora, quiero que nos adentremos un poco más en los beneficios específicos que la meditación puede aportar en la vida de personas como Ande, que viven bajo una gran presión mediática y tienen una agenda tan apretada. En primer lugar, la meditación es una herramienta increíble para reducir el estrés y la ansiedad. Cuando meditamos nos concentramos en el presente, en nuestra resp.
Iración en nuestras sensaciones corporales y dejamos de lado las preocupaciones y los pensamientos que nos atormentan. Esto nos ayuda a calmarnos, a disminuir el ritmo cardíaco y a liberar la tensión acumulada en el cuerpo. Para una persona como Ande que tiene que lidiar con la presión de los rodajes, los viajes, las entrevistas y la atención constante de los fans, esta capacidad de relajarse y de desconectar de las preocupaciones es fundamental para mantener la salud mental. Además, la meditación también ayuda a mejorar la concentración y la claridad mental. Al entrenar nuestra mente para enfocarse en el presente, mejoramos nuestra capacidad de atención y de concentración en general. Esto puede ser muy útil para Ande en su trabajo como actriz, donde necesita estar concentrada y presente en el momento para poder interpretar a sus personajes de manera convincente y auténtica. Otro beneficio importante de la meditación es que nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos. Al conectar con nuestra respiración y con nuestras sensaciones corporales, nos damos cuenta de cómo reaccionamos a diferentes situaciones, de cuáles son nuestras emociones y pensamientos habituales, y de cómo podemos manejar estas emociones de forma más saludable. Este autoconocimiento es fundamental para el crecimiento personal y para desarrollar una mayor inteligencia emocional. Ande ha expresado en varias ocasiones lo importante que es para ella el autoconocimiento, y cómo la meditación le ha ayudado a profundizar en esta búsqueda. Y no podemos olvidar que la meditación también nos ayuda a desarrollar una mayor compasión y empatía hacia nosotros mismos y hacia los demás. Al estar más conectados con nuestras propias emociones, somos más capaces de comprender y conectar con las emociones de los demás. Esto es muy importante en el contexto de las relaciones interpersonales y para personas como Ande que están constantemente interactuando con otras personas, tanto en el ámbito laboral como personal. En resumen, la meditación puede aportar muchos beneficios en la vida de cualquier persona, pero para alguien como Ande que vive bajo una gran presión, se convierte en una herramienta indispensable para mantener el equilibrio y la salud mental. Y ahora, quiero compartir con ustedes algunas técnicas sencillas de meditación que pueden incorporar en su rutina diaria, inspirados en la práctica de Ande y Kerem. No hace falta ser un experto ni tener experiencia previa para empezar a meditar. Lo más importante es tener la intención y la voluntad de conectar con uno mismo. Una técnica muy sencilla y eficaz es la meditación de la respiración. Para practicarla, simplemente siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y empieza a prestar atención a tu respiración. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. No intentes controlar la respiración, simplemente obsérvala con curiosidad y atención. Si tu mente se distrae, no te preocupes, es normal. Simplemente vuelve a llevar tu atención a la respiración. Empieza con sesiones cortas de 5 o 10 minutos al día, y poco a poco ve aumentando el tiempo a medida que te sientas más cómodo. Otra técnica muy sencilla es la meditación caminando. Para practicarla simplemente sal a caminar en un lugar tranquilo, y presta atención a cada paso que das. Siente cómo tus pies tocan el suelo, cómo tus músculos se mueven. Concéntrate en las sensaciones físicas de tu cuerpo al caminar. Al igual que en la meditación de la respiración, si tu mente se distrae, simplemente vuelve a traer tu atención a las sensaciones físicas. Esta técnica es ideal para aquellas personas que tienen dificultades para quedarse sentadas en silencio, y que prefieren meditar en movimiento. También pueden practicar la meditación mindfulness, que consiste en prestar atención plena al momento presente. Para ello simplemente concéntrate en tus sentidos, en lo que ves, escuchas, hueles, tocas y saboreas. Presta atención a cada pequeño detalle del entorno que te rodea, sin juzgar ni analizar. Simplemente observa, con curiosidad y apertura. Pueden practicar esta técnica en cualquier momento y lugar, mientras están comiendo, mientras están trabajando, mientras están conversando con alguien, simplemente intenten llevar su atención al momento presente. Y recuerden, lo más importante es ser amables con ustedes mismos. No se juzguen si no logran concentrarse o si su mente se distrae, la meditación es una práctica que requiere paciencia y constancia. Así como Ande y Kerem han encontrado su propio camino en la meditación, cada uno de ustedes puede encontrar la técnica que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias. Lo importante es empezar, dar el primer paso, y descubrir los beneficios que esta práctica puede aportar en sus vidas. Ahora me gustaría que reflexionemos un poco sobre la importancia de buscar momentos de calma y conexión con nosotros mismos en un mundo tan acelerado y exigente como el actual. Muchas veces nos dejamos llevar por el ritmo frenético de la vida, y nos olvidamos de cuidar nuestra salud mental y emocional.
Nos pasamos el día corriendo de un lado a otro cumpliendo con nuestras responsabilidades y obligaciones, y no nos damos tiempo para conectar con nuestra esencia, para relajarnos y para recargar energías. Y es ahí donde la meditación puede convertirse en una herramienta muy poderosa. Al igual que Ande ha encontrado en la meditación un espacio de paz y tranquilidad, todos podemos beneficiarnos de esta práctica. No es necesario irse a un monasterio ni dedicar horas enteras a meditar. Basta con dedicar unos pocos minutos al día para conectar con nuestra respiración, para observar nuestras sensaciones y para calmar nuestra mente. Estos momentos de conexión con nosotros mismos son fundamentales para mantener el equilibrio y la armonía en nuestras vidas. Nos ayudan a reducir el estrés, a mejorar la concentración, a conocernos mejor a nosotros mismos, y a desarrollar una mayor compasión y empatía hacia los demás. Y no solo eso, sino que también nos ayudan a vivir el presente de forma más consciente y plena, a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, y a apreciar cada momento como un regalo. Así que los invito a que reflexionen sobre la importancia de dedicar tiempo a su bienestar mental y emocional. No se sientan culpables por querer desconectar de vez en cuando, al contrario, es fundamental para mantenerse saludables y felices. Y si se sienten inspirados por la historia de Ande y Kerem, den una oportunidad a la meditación, y descubran los beneficios que esta práctica puede aportar en sus vidas. Recuerden que la meditación no es algo que se haga de forma aislada, sino que se enriquece con las conexiones humanas. Así como Kerem ha sido un apoyo fundamental para Ande en su práctica de meditación, todos podemos encontrar personas que nos inspiren y nos acompañen en este camino de autodescubrimiento. Así que los invito a que compartan sus experiencias con sus amigos, familiares y seres queridos, y a que se apoyen mutuamente en la búsqueda de la paz interior. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado de la faceta poco conocida de Ande Erçel, su práctica de meditación, y de cómo Kerem Bürsin se ha convertido en su guía personal en este camino de autodescubrimiento. Hemos explorado los beneficios que la meditación puede aportar en la vida de personas como Ande, que viven bajo una gran presión mediática, y cómo puede ser una herramienta fundamental para reducir el estrés, mejorar la concentración, conocernos mejor a nosotros mismos y desarrollar una mayor compasión y empatía. También hemos compartido algunas técnicas sencillas de meditación que pueden incorporar en sus rutinas diarias, y hemos reflexionado sobre la importancia de buscar momentos de calma y conexión con nosotros mismos en un mundo tan acelerado y exigente como el actual. La historia de Ande y Kerem nos muestra que las personas pueden influir positivamente en la vida de otras, compartiendo aquello que les hace bien, y que la meditación no es algo que se haga de forma aislada, sino que se enriquece con las conexiones humanas. Y sobre todo hemos visto que todos podemos beneficiarnos de la meditación, independientemente de nuestra experiencia previa, de nuestras creencias o de nuestro estilo de vida. Lo más importante es tener la intención y la voluntad de conectar con uno mismo, y descubrir los beneficios que esta práctica puede aportar en nuestras vidas. Así que espero que este vídeo haya sido inspirador y útil para todos ustedes, y que los motive a explorar el maravilloso mundo de la meditación. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este espacio de conexión y buena onda. Me encanta compartir con ustedes estas historias y reflexiones, y saber que podemos crecer juntos como comunidad. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya dejado alguna enseñanza o reflexión positiva. Y ahora los invito a que compartan sus opiniones y experiencias en los comentarios. Me encantaría leer qué les ha parecido este tema, si ya practican meditación o si están pensando en empezar, y cómo les ha impactado la historia de Ande y Kerem. No duden en dejarme sus comentarios, preguntas y sugerencias. Me encanta interactuar con ustedes y saber qué temas les gustaría que abordemos en los próximos vídeos. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenme un like. Es una forma muy sencilla de demostrar su apoyo y de ayudarme a que este canal llegue a más personas. Y por supuesto, no olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares y seres queridos. Así podemos contagiar esta onda positiva y motivar a más personas a conectar con su interior. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas, chismes, reflexiones y mucha buena energía. Y ahora sí, con esto me despido por hoy. Les mando un abrazo enorme y muchísima buena vibra.
Recuerden que lo más importante es cuidarse, quererse y ser felices. Nos vemos en el próximo vídeo.